Hola, chicos, espero que se encuentren bastante bien. Hoy, les traigo el Cap 25 de El Real Heredero Uzumaki. Como se dieron cuenta en el Cap pasado, hice que Naruto empezara a entrenar con alguien y no tanto esto, sino con una chica del clan Uchiha. No tengo muchos planes para emparejarlo con una chica por el momento. Creo que todos estamos de acuerdo que tiene muchas cosas en su cabeza como para dedicarle tiempo a algo como eso. Y sí, ya escribí que se había fijado en ella, en otra chica, pero de ahí a emparejarlo es algo muy diferente. Además, solo lo hizo por el hecho de conocer sobre la cercanía que habían entre ellos. En todo caso, con todo lo que tiene por aprender no es algo por lo cual va a interesarse en un tiempo bastante largo. Bueno, en realidad, tal vez cuando esté en su equipo, luego de graduarse dado a lo distraído que pueda estar a ocuparse de sus misiones y demás cosas de Shinobi donde haré que tenga una parte bastante importante, podría llegar a ver diferente alguna. Sin embargo, mientras tanto eso no está muy cerca de pasar. Por supuesto, no es como que falta demasiado como para concluir con esta parte de los entrenamientos de Naruto. No, no es de esa forma. No falta mucho para concluir con esta parte y ya salir a hacer misiones que como ya comenté antes, no van a hacer esas misiones fáciles. No, será de esta forma, si se han dado cuenta ese tipo de misiones son de las cuales me estoy apoyando para que vayan tomando experiencia. Por lo tanto, a la hora de hacer misiones lo harán fuera de la aldea y desde el principio de esta parte se ocuparán de cosas más difíciles. Claro, no es que van a lidiar con cosas muy complicadas. No, no es de esa forma, pero si se van a ocupar de cosas más retadoras como se irán dando cuenta llegado esos caps. Por otro lado, en esa conversación que ambos chicos tuvieron en ese momento mencioné algo sobre el posible color del chakra de la chica. Esto y más que todo el hecho de que Naruto puede sentir el chakra es algo para lo cual tengo un propósito más adelante. Claro, teniendo en cuenta el tipo de cosas que he escrito en los caps pasados hasta cierto punto tengo la intención de llegar a esto. No obstante, antes de estos tengo que pensado que mejore bastante esto y de esta forma pueda hacer algo más que muy posiblemente mencione en este cap, tal vez en el siguiente si no mal recuerdo. Es cierto que dado a las cosas que va a poder hacer con esto y a su vez lo hábil y fuerte que va a hacer sin el uso del Fuinjutsu se puede pensar que esto se va a quedar a un lado. Sin embargo, no es de esa forma. De hecho, no por nada es que deseo que en lo relacionado con estas habilidades sea algo de lo cual no aprenda lo más posible sobre esto sin limitaciones. Tengo bastantes ideas que deseo escribir y a su vez tengo pensado bastantes escenas en donde hace uso de esto. Es tanto así, que para las finales de los exámenes Chunin tengo algo pensado para que explore por mucho más entre las posibilidades que le da este arte shinobi. Por lo tanto, no es algo que se va a quedar de lado, solo es que como comente, el hecho de que este arte shinobi es tan fuerte haría las cosas muy fáciles y prácticamente podría resolver todo de saber demasiado sobre esto. De hecho, en unos de estos caps siguientes, se da una conversación entre Naruto y Taketsuri con respecto a tal cosa. En todo caso, no es algo que se va a quedar de lado, simplemente lo va a hacer por mucho más fuerte. Espero que les guste el cap, que lo disfruten. Pueden dejarme su comentario sobre el cap, sobre el dibujo. Sin más, los dejo. El Real Heredero Uzumaki. Capítulo 25. Controlando lo incontrolable. Cuando se le había dicho que iba a estar aprovechando algunas cosas así era cierto que por lo importante que eran, por el hecho de saber que él mismo necesitaba esto, que quería ser mejor de lo cual lo era en ese momento. Fue algo a lo cual había puesto atención y más que eso se había entusiasmado por aprender las cosas que se le deseaba enseñar. En un principio, tanto por cómo habían empezado siendo las cosas, como había estado aprendiendo no fue algo lo cual sintió complicado de aprender. No, era alguien bastante listo a pesar de todo y poder aprender esas cosas así eran bastante complejas no le habían sido un problema tan grande. No era de esa forma y por lo mismo así era cierto que eran muchas cosas las cuales tenía que aprender sobre una particular cosa. Era imposible de dejar de lado que por lo listo que era podría llegar a aprender todo lo relacionado sobre ese asunto. Su avance, así pausado por preferir dedicarse a otras cosas lo dejaba bastante claro a pesar de todo.
Y no podría ser de otra forma, había aprendido sobre las tantas guerras que habían tenido los humanos antes de que el chakra fuera algo que pudieran usar para causarse daño entre sí, la procedencia de los shinobis, la formación de los clanes, sus peleas y entre esas cosas tal vez las más importantes siendo esas las cuales participaron unas personas. Si era que podría llamarla de esa forma a sabiendas que se le había hecho saber que esos seres no eran precisamente personas. No era del todo de esa forma y por lo mismo habían sido quienes habían tenido un control, dominio sobre su chakra, habían tenido un poder tremendo desde que hicieron acto de presencia. Tanto la madre, como los descendientes de la mujer, los problemas que estos habían causado y no solo por casi dejar de herencia una lucha por el poder, sino porque esa criatura que la mujer había tenido dentro, en la cual llegó a transformarse en algún momento y cortaron sus extremidades o bien pedazos de la misma y esto fue abandonado al pensar que esto no iba a traer ningún problema, pero tiempo después al ser devoradas por otros animales lo que llevó a mutaciones que terminaron haciendo de esos animales criaturas bastante fuertes amén de ser muy similares en cuanto a poder a esa criatura. Y con este problema en el mundo, estas criaturas que causaban un desastre en el mundo era algo con las cuales su clan había tenido que tratar. En todo caso, eso que había aprendido que era algo muy importante y en especial para la historia de su clan, puso atención mientras se le relataba las cosas, como se fueron dando las mismas y se había emocionado por eso. A través de lo que había aprendido se había sentido muy feliz, orgulloso de ser parte de ese clan, se había motivado mucho más para poder aprender sobre su clan, sus habilidades. Y esto era algo en lo cual había estado trabajando tan pronto como había tenido las indicaciones de cómo hacerlo. Era cierto que por algunas cosas había dejado un tanto de lado lo que era continuar aprendiendo más sobre la principal arte ninja de su clan y misma que con el paso del tiempo los había hecho ser alguien con los cuales era mejor no meterse. Bueno, en realidad eso fue algo que se dio por algo más. Pero no dejaba de ser cierto que el hecho que algunas de las cosas que habían podido hacer se perdieron en la historia y llevó a que las personas solo prestaran atención a tal cosa. En todo caso, continuar aprendiendo esas habilidades había sido algo a lo cual había puesto pausa por el momento. No era que pensaba que con lo que conocía era más que suficiente y no tenía por qué continuar aprendiendo sobre eso. No era de esa forma, solo era que tenía otras cosas que aprender y se había interesado por ellas también. La verdad, a sabiendas de lo increíblemente útiles que eran las habilidades de su clan no solo por el hecho de escucharlo, sino por el mismo ponerlo a prueba así fuera solo con esas ideas que había tenido para continuar sus entrenamientos, para ser mucho más efectivo. Sin duda alguna era de pensar en prestarle mucha atención a esto, lo sabía y pensaba hacerlo, pero no era como que debería de descuidar otras habilidades que podría mejorar solo por este hecho. Eso no sería algo nada inteligente y él era alguien inteligente. Tal vez no había dado muestra de esto cuando era un poco más joven, solo unos pocos meses atrás, pero el hecho de pasar por ese problema no fue algo que lo había hecho tonto o algo así. No era el caso de ninguna forma posible. No sabía qué tan listos eran sus hermanos, pero no dudaba que estaba en su mismo rango de capacidad mental y por esto podría aprender bastante rápido esas habilidades de su clan. Bueno, se le había dicho y había leído que el hecho de tener la capacidad de hacer o aprender algo bastante rápido podría transmitirse genéticamente de generación en generación. Por supuesto, no solo eso influía, pero en su caso era lo que había pasado por ambos padres. Por un lado, su madre era miembro de ese clan y por el hecho de que sus antepasados habían tratado con estos asuntos podría tener cierta facilidad para poder tratar con eso. O su inteligencia por el hecho de tratar temas complejos se había hecho superior a la media y esto había repercutido a través de la genética. Por el caso de su padre, el hombre era un genio. La capacidad de aprendizaje del hombre incluso en esos días era algo que resaltaba y se tenía como un máximo histórico en la aldea, la academia. Siendo hijos de ambos estaba claro que había nacido con sus características. Bueno, se podría llegar a pensar que solo era parte de su madre en su caso, pero así sea por el hecho de sacar algo de la inteligencia del hombre, llevaba esto de su padre. Simplemente, era algo innegable que si era alguien listo y tenía esas habilidades para entender ese arte shinobi estaba claro que todo iba a ser aprendido mucho más rápido por él. En todo caso, tuvo que dejar de aprender por un tiempo y no esto, sino dedicarle mucho menos atención por más de una razón. Había otras cosas de las cuales ocuparse y no era algo que simplemente podría dejar a un lado y menos a sabiendas que el hecho de poder usar el Fuinjutsu iba a hacer las cosas en extremo fáciles para él. Era algo bueno,
eso sin duda alguna, pero le agradaba la idea de que se le vea como alguien fuerte en lo relacionado con otras cosas. Así era cierto que, decidió dejar un poco de lado el Fuinjutsu, que era una habilidad a la cual su clan se había dedicado. Aún habían otras cosas que su clan podría hacer y debería de ocuparse de eso, de otras cosas. Sí, no solo eran sobre las habilidades de su clan, sino que habilidades básicas que debería de tener para ser lo suficientemente capaz. En el tiempo que había pasado desde que había empezado a entrenar tan seriamente, había logrado aprender bastante bien a usar ese tipo de habilidades, y si bien era cierto que podría llegar a mejorar mucho más, no dejaba de ser algo muy cierto que en el punto donde estaba, era bastante bueno. Diablos, no por nada se había hecho a alguien bastante fuerte, hábil dentro de su grupo de clase. Sí, antes si bien confiaba que podría llevar a ser bastante bueno en eso, lo cierto era que hacerlo tan rápido como lo había hecho no era algo que llegó a tener muy presente, de verdad. Y sí, tal vez por cómo había estado entrenando, aprendiendo, sus propias capacidades eran de pensar que era algo posible, casi predecible mientras hiciera lo que debía de hacer. Sin embargo, él mismo no había creído tanto en esto y no se le podría culpar. Así su madre le había comentado que era miembro de un clan, no era como que la mujer podía decir demasiado sobre ellos. ¿Por qué? A pesar de que no tenía los detalles de cómo se habían dado las cosas en ese momento, ya sabía que las cosas no habían sido muy buenas, que se diga, para la gente de su clan. No, no había sido de esa forma. Habían sido atacados, destruidos, o al menos eso era lo que se llegó a pensar luego de ese ataque a la isla donde estaba asentado su clan, y es pues que su madre estaba viva. Ese hombre le había hecho saber que había hecho lo que pudo a fin de que bastantes puedan seguir viviendo. Con lo que sabía hasta ese momento, las razones por las que la mujer no podría decirle mucho sobre su clan eran algo que pudo entender sin muchos problemas, y es pues que estaba claro que tuvo que encontrar la forma de sobrevivir desde pequeña hasta llegar a la aldea donde, no muy diferente a como pasó con él, no era como que había tenido cerca a muchos que hablaran de su clan. Ciertamente, habían muchas cosas que no conocía y no podía decir que no había algo más sobre eso, pero era claro que la mujer no conocía demasiado sobre su clan. Si como sea, así su madre no pudo decirle demasiado sobre su clan como se supone que iba a poder conocer correctamente sus cualidades. Y sí, tal vez por los entrenamientos que había hecho con su padre, el hecho de que se le había dicho algunas cosas antes de empezar a entrenar como lo había estado haciendo hasta esos días, era claro que debió de tener eso más en mente. Y lo había hecho, de verdad. Sin embargo, comprobarlo y así tener eso como una realidad no era algo que había hecho del todo hasta solo luego de haber pasado un tiempo. Y entonces, solo se había hecho más la idea que se estaba haciendo fuerte, y no solo en lo referente a una determinada área dado sus entrenamientos. No, sino que se estaba haciendo fuerte físicamente, rápido, ágil, hábil. Sin duda era algo que le había agradado bastante, a la vez que lo había motivado bastante para seguir adelante con sus entrenamientos. Sabía que debería de tomarse las cosas con calma dado al hecho que solo estaba en la academia, pero no podía evitarlo. No era igual que otros chicos que a lo mucho tenía una habilidad o cualidad en la cual tenía que enfocarse para ser más fuerte, más hábiles. No, no era de esa forma. Tenía más habilidades que otros y por esto mismo había tenido que dejar un tanto de lado sus entrenamientos de Fuinjutsu. Tuvo que enfocarse en aprender, o bien aprender a usar una habilidad de su clan con la cual podría sentir el chakra de las personas mucho mejor que cualquier otra persona fuera de su línea genética. Con esa habilidad y teniendo el conocimiento que tenía, podría darse cuenta de bastantes cosas que otros ni siquiera podrían llegar a imaginar en algún momento, amén de ser capaz de poder ocultar su chakra de otros. Hasta cierto punto se podría pensar que esta habilidad no tenía mayor utilidad que eso. Sin embargo, no era de esa forma. Podría darse cuenta de muchas cosas, y una de ellas era usarla para mejorar su defensa y saber cuándo su oponente iba a atacar o cómo lo iba a hacer en caso de pensar lanzar algún jutsu. Sí, sentir el chakra, cómo éste se movía y cómo cambiaba siquiera antes de que la persona se diera cuenta, era algo que daba muchas ventajas, de verdad. Por supuesto, no había llegado tan lejos en su entrenamiento para llegar a sentir el chakra de esa forma, o al menos tener su habilidad tan pulida para decir que iba a hacer X jutsu de una naturaleza elemental en específico, pero era algo que tenía que hacer en dado momento. Mientras tanto, como había aprendido lo básico sobre esas habilidades, lo demás solo era conocimiento sobre esa habilidad e iban a trabajar en ello más adelante. Por el momento estaba bastante bien con eso,
Además solo tenía poco más de un año entrenando como debería de hacerlo dado a sus capacidades y en las habilidades de su clan, por tanto no tenía por qué preocuparse tanto por aprender todo y llevarlo hasta el nivel más alto. De hecho, por esto mismo dejó eso a un lado y se había concentrado en otra habilidad de su clan. Bueno, llamarlo de esa forma como si fueran los únicos que podrían usarla estaba equivocado, pero no dejaba de ser cierto que eran quienes no solo habían dedicado mucho de su tiempo aprendiendo y desarrollando esta arte shinobi, sino que también se habían encargado de ser reconocidos por ser muy bueno en estas. Entonces, sabiendo tal cosa así no fuera algo totalmente exclusivo de ellos, podría identificarlo de esa forma. En todo caso, había estado trabajando en sus habilidades con la espada y había tenido un muy buen desarrollo en esto. Era cierto que aún no pasaba del primer escenario, pero sí había mejorado y el nivel de dificultad había aumentado, lo que había servido para exigirle mucho más. No lo molestaba, ¿cómo hacerlo? El hecho de que se le exija mucho más significaba que no solo podría ser mejor, sino que al terminar de ese escenario, los otros, iba a tener unas habilidades increíblemente altas, de eso no tenía la menor duda, de verdad. Entonces, no podía molestarse por estar mejorando, por ser obligado a ser mejor. Es más, eso era algo que le agradaba a sabiendas que estaba muy interesado en ser mucho más fuerte de lo cual ya lo era. Era cierto que pensaba en no disgustarse por no ser capaz de aprender todo lo que tenía para aprender en solo un mes, un año en dado caso. Sin embargo, el solo hecho de poder terminar uno solo de los escenarios o llegar a un buen nivel en ellos lo iba a hacer muy competente en ese apartado. Por lo que se le había dicho, solo habían 10 niveles de cada escenario y había avanzado hasta el quinto actualmente. Esa pequeña espada que había tenido antes se le había sido cambiada y ahora estaba entrenando con una espada bastante grande y eso era lo de menos, de verdad. Era bastante pesada y hacía sus movimientos bastante lentos e inestables. La verdad, a sabiendas que se le había dicho que debía de ganar estabilidad, firmeza y realizar ataques rápidos, era claro que podría mejorar en eso amén de ser algo necesario. Por otra parte, había pensado que tenía esto dominado y más dado al hecho que ya no se equivocaba tanto en los pasos, la forma de atacar, de moverse y defenderse. Sin embargo, con el nuevo nivel había vuelto atrás nuevamente y su oponente, la marioneta que hacía de su compañero de entrenamiento, lo golpeaba como si nada. No era algo bueno, era algo doloroso, de verdad. Por suerte, no pasaba horas y horas entrenando tal cosa. No iba a ser muy bueno para él a sabiendas que el daño que recibía sí o sí iba a repercutir en su cuerpo físico. Bueno, no solo el entrenamiento sí o sí necesitaba del trabajo físico, no, los entrenamientos también eran mentales y por ello al terminar reflexionaba y pensaba en cómo mejorar en eso. Esto había servido bastante para avanzar bastante en este entrenamiento que había estado llevando, de verdad. De hecho, por eso mismo había mejorado y avanzado tanto desde que se le fue puesta esa marioneta. No solo era el hecho que tenía que mejorar para no ser golpeado como si nada por la marioneta, sino que también hacía otra cosa muy necesaria para no quedarse en el mismo lugar por mucho tiempo. Como iba en ese entrenamiento, no dudaba que para el final de año iba a terminar con él mismo. Por el momento, solo debería de continuar su entrenamiento en ese apartado o al menos era lo que debía de hacer. Sí, pues estaba pensando en entrenar en algo más y no eso, sino retomar el entrenamiento que había estado realizando antes. Hace ya más de un mes había estado realizando ejercicios de control de chakra o al menos eso le habían dicho que era. En todo caso, había pasado por eso y si bien en este momento podía realizarlo sin el menor inconveniente, lo cierto era que no era el único entrenamiento o ejercicio de control de chakra. No era de esa forma. Habían otros y se le había hecho saber que iban a estar trabajando en ellos los días siguientes. El ejercicio que debería de hacer no era algo muy complicado o al menos no era como que iban a tener que caminar por el agua o el árbol. No, solo deberían de cortar una hoja a la mitad con su chakra. Se le había dicho que, de tener dominado los anteriores entrenamientos deberían de ser capaces de poder no solo mantener su chakra en un determinado punto, sino que también regularlo, moldearlo a fin de hacer determinadas cosas. En el ejercicio que iban a hacer deberían de poner en práctica esto que habían aprendido a fin de cortar la hoja. En teoría no era algo muy complicado, pero no era tanto de esa forma. Para cortar la hoja se iba a necesitar más que esto y esto que iban a necesitar era su imaginación.
No era que iban a sacar un kunai para hacer el trabajo sin que lo vieran o hacerlo con las manos sin ser visto. No, no era de esa forma. Solo que como se le había dicho hace un tiempo, la forma en la cual se guiaba el chakra para que lo que se deseaba pueda darse, se necesitaba de la imaginación para darle forma a las cosas. De hecho, por esto mismo se pedía que a la hora de realizar un jutsu de cualquier elemento se concentre y esto en el elemento en cuestión. Por supuesto, con el tiempo esto se iba haciendo mucho más fácil e intuitivo dado al hecho que solo se pensaba en el elemento y los sellos de manos. Es más, los sellos de manos fueron hechos para poder simplificar las cosas a fin de llegar a cierto resultado. Esto mismo remarcaba algunas cosas importantes. La primera de ellas era el nulo control de chakra que tenían las personas incluso luego de poder hacer ejercicios de control de chakra. Segundo, no tenían una conexión con su chakra que le diera la oportunidad de simplificar un poco las cosas. Tercero, su imaginación y más que eso, que no eran capaces de lograr que la misma pueda trabajar en conjunto con su chakra. Simplemente, se le era algo imposible o al menos esto por pensar que era una forma fácil de hacer las cosas con relación a todas esas cosas que deberían de hacer, dominar para supuestamente tener el control de su chakra. Por eso mismo este día cuando se le había hecho cortar la hoja muchos de los chicos no podían hacerlo pedido, simplemente estaban intentándolo e intentándolo como si fuera algo casi imposible. Sin embargo, no era de esa forma. Él lo sabía bastante bien gracias a lo que había aprendido. Sabía que con su imaginación y dándole instrucciones a su chakra podría hacer las cosas bastante fáciles a diferencia de los chicos que estaban realizando un esfuerzo enorme para poder hacer tal cosa. Y de nuevo, su control de chakra se mostraba inexistente, así como el hecho que bien pudieron haberse saltado los otros dos pasos y hacer esto de una vez. Al fin de cuentas, más que ganar un control de chakra estaban aprendiendo a hacer algo. Al menos los chicos estaban pasando por este proceso. Él, sin embargo, se estaba encaminando a tener el control de su chakra. No solo tenía un contacto con su chakra, sino que había logrado que él mismo pudiera trabajar de acuerdo a su imaginación. Por eso mismo, sabiendo que para poder cortar cualquier cosa necesitaba algo filoso y este algo iba a ser su chakra para completar el ejercicio, no solo pensó en algo filoso, sino que se encargó de hacer lo mismo con su chakra. Un segundo, fue todo lo que había necesitado para completarlo. Desde aquella vez que se le había hablado sobre eso, desde que el hombre de pelo blanco lo había hecho pasar por ese simple y a la misma vez complejo proceso había tenido una soltura muy notable para hacer las cosas que deseaba. De hecho, era la razón por qué podía aprender tan rápido los jutsus. No iba a decir que podría hacerlos perfectamente al primer intento, pero podía hacerlo y lo demás ya era algo que podía tomar un poco más de su tiempo. Lo sabía, había pasado por algo como eso y por tanto era algo de lo cual podría hablar sin equivocarse sobre eso. Sea como sea, el hecho de haber pasado por eso le había dado la oportunidad de poder hacer las cosas dado al hecho de no solo comprender cómo se hacen las cosas en realidad, sino tener esa relación, unión entre su chakra e imaginación. Pocos se habían dado cuenta de que lo había hecho y no era para menos, todos estaban interesados en sus propios asuntos y por lo mismo, había decidido repetir el ejercicio algunas veces más antes de simplemente dejar de intentarlo. En lo que a él respectaba no tenía caso seguir haciendo tal cosa. Claro, era algo interesante, que pueda hacerlo tan fácil como lo hizo en esa oportunidad, pero tampoco era como que pasar más tiempo haciendo lo mismo lo iba a hacer mejor en su control de chakra. No, no era de esa forma. Así era cierto que por lo que se veía se podría pensar diferente. Sabía cómo podía ganar el control de su chakra y por eso mismo en ese momento al dejar de intentarlo decidió que iba a continuar su entrenamiento de control de chakra. Ciertamente, a sabiendas de cuán fácil le resultaba hacer las cosas gracias a lo que había aprendido era de pensar que no tenía que ir más lejos, que podría quedarse en el mismo punto y ya iba a estar por mucho sobre cualquier otro en ese apartado, pero no deseaba tal cosa. Era lo suficientemente inteligente para saber qué importante era tener el control de su chakra y más teniendo en cuenta que se había dicho a sí mismo que no podría dejar las cosas de lado, sabiendo que una vez con el control de su chakra se iba a abrir ante él un mar de posibilidades como le dijo ese hombre, era claro que esto que estaba haciendo en este momento y no eso, sino lo que podría hacer no era nada. Entonces, sabiendo que debería de continuar mejorando, que su sensei e instructor también le había dicho esto en más de una ocasión, no simplemente podría hacer eso.
Él más que nadie se había dado cuenta de lo importante que era mejorar en su control de chakra dado a los problemas por los cuales pasaba al realizar o bien intentar hacer algunos jutsus que exigían tener si bien no un control de chakra tan perfecto, pero sí baja cantidad de chakra y llegar a ese punto con las enormes reservas de chakra que tenía y que continuaban haciéndose más grandes, era algo que hacía, que podría hacer que las cosas no vayan de la mejor forma posible y era muy necesario tener el control de su chakra. Por tanto, era muy necesario en su caso ir un paso más allá, terminar con ese asunto de una vez. No pensaba que iba a ser tan fácil, pero no intentarlo no iba a hacer que pueda ser mejor para él y más sabiendo que su sensei le había hecho saber que iban a tener un examen en unos días. La verdad, tal vez al igual que otros exámenes podrían no darle tanta importancia a esto ya que tenía más de lo necesario para poder graduarse. Diablos, era el mejor de su clase en todo en cuanto a cosas de shinobi o al menos casi todo, pues así era cierto que conocía muchas cosas de las historias de los mismos y otras cosas. Reconocía que no le había prestado mucha atención a cosas alejadas de los shinobis. Aún así, era por bastante uno de los mejores en clase y su desempeño en esa clase, esa práctica, en las diferentes prácticas que realizaban no solo ese día, sino que en otros también y eso dejaba bastante claro que estaba por bastante sobre ellos. Bueno, tenía el problema con ese clon y no podía simplemente avanzar a ese puesto por esto. Sin embargo, dado al hecho que era un jutsu básico y que era alguien bastante hábil, competente en otras cosas, su sensei no había decidido prestar tanta atención a tal cosa y por ello no le decía nada al respecto. Bueno, considerando el tremendo avance que había tenido en prácticamente nada de tiempo, no podía pensar que el hombre se iba a volver tan exigente para un jutsu el cual era básico y no eso, sino que pocos lo usaban. Es más, este cambio que se había hecho en las clases había dado más prioridad a otras cosas y por ello estaban pasando por entrenamientos considerablemente avanzados de control de chakra. Por ello se le estaba enseñando más jutsus y le daban más atención a desarrollar otras habilidades shinobi. En todo caso, podría dejar eso un tanto de lado dado a cómo podría utilizar su chakra, pero no era lo mejor. Necesitaba resolver tal cosa y por lo mismo había decidido trabajar en eso desde ese momento y así estuvo por unos minutos antes de que su sensei lo viera. El hombre pensó en decirle algo para que el Uzumaki hiciera lo que debía de hacer al igual que los otros chicos, pero decidió no gritarle o algo así. Simplemente, se acercó a donde se encontraba el pelirrojo y buscó la atención del mismo. Así no lo había buscado. Algunos de sus alumnos lo miraron y se quedaron viendo a su sensei. Pusieron atención a lo que iba a hacer el hombre, lo que le iba a decir al chico pelirrojo, quien prestó atención a su sensei. Él mismo preguntó, ¿por qué no estás haciendo el ejercicio? La verdad, a sabiendas del desempeño anterior del chico, era de pensar que el pelirrojo simplemente no lo consiguió y en algún momento dejó de hacerlo y esto no era algo por lo cual molestarse y llamarle la atención al chico. No tenía el por qué hacer tal cosa teniendo eso en cuenta. Pero el hijo del Hokage había progresado bastante en poco tiempo y pensar que de nuevo pasaba por lo mismo luego de mostrarse tan superior a sus compañeros no era algo en lo cual había estado pensando, de verdad. Y no le gustaría tal cosa. Como cualquier sensei le gustaba la idea que sus estudiantes sean los mejores y el pelirrojo sin duda estaba dentro de los mejores de su clase desde hace un año. Entonces, que el chico pelirrojo estuviera así no simplemente podía dejar ser pasado como si nada y le preguntó al respecto. Ya terminé, fue la respuesta del pelirrojo, que si bien había preferido evitarse tal cosa, reconocía que actuó mal. No era que debería de continuar realizando el mismo ejercicio sin sentido o algo así. No estaba loco para hacer algo como eso y no iba a hacer algo como eso a sabiendas de lo que conocía. Por lo tanto, no había actuado mal con respecto a realizar el ejercicio. No, su error había estado en quedarse tan cerca, debió de alejarse bastante por un buen rato para continuar sus entrenamientos de la mejor forma posible en esas 2 horas de clases. Bueno, tampoco era como que estaba diciendo algo falso al decir que terminó, era algo cierto y por lo mismo lo dijo tan seguro de sí mismo. El sensei, un tanto sorprendido por lo dicho por el chico de ojos rojos y cabellos del mismo color, le había preguntado al respecto y más que eso, le había preguntado al chico sobre lo cierto de sus palabras. Era cierto que había visto el progreso del chico en muy poco tiempo y no pensaba que era algo nuevo. Diablos, casi pensaba que el Uzumaki solo había decidido quedarse detrás por un tiempo y esto dado al hecho que no le interesaba demasiado ser un shinobi. Claro, a sabiendas del interés del chico era de pensar que no era algo posible y por lo mismo le preguntaba al respecto.
El chico Uzumaki se había mostrado muy hábil últimamente para que simplemente se pensara eso, no era algo posible. Completé el ejercicio, dijo el pelirrojo tranquilamente nuevamente a fin de que el hombre lo dejara en paz y así poder continuar con sus asuntos. Sin embargo, no iba a ser tan fácil conseguir tal cosa y se dio cuenta de ello cuando el hombre le había dicho, sí, por supuesto que sí, has terminado de estar haciendo nada, sigue practicando. No pensaba creer en el pelirrojo por más hábil que haya demostrado ser desde hace un tiempo. La verdad, a sabiendas que los recursos para ser un buen shinobi en su mayoría estaban al alcance de todos dado al hecho que había una biblioteca a donde podrían ir a buscar información, jutsus en dado caso era posible que el pelirrojo haya podido leer tal cosa antes. Sí, hace un tiempo habían tratado ejercicios de control de chakra de un nivel más bajo y el chico pelirrojo los dominó considerablemente rápido. En ese tiempo de continuar buscando información sobre los demás ejercicios no dudaba que pueda llegar a aprenderlos. Sin embargo, se le era algo complicado de creer tal cosa y más teniendo en cuenta que el namikaze de pelo rojo no se emocionó y se lo hizo saber a todos. Bueno, no era como que el chico era alguien que le gustaba ir por ahí jactándose de sus logros. No, no lo había visto una sola vez en eso y dudaba que el namikaze ahora iba a hacer algo así y más teniendo en cuenta que era hijo del Hokage. Aún así, no pensaba que el chico de pelo rojo iba a hacer el ejercicio tan rápido. Lo mismo pensaba la chica pelinegra, otros compañeros de clases del chico pelirrojo. Era cierto que el chico Uzumaki era fuerte, demasiado con relación a ellos, pero el hecho que el chico de ojos rojos pueda dominar ese ejercicio tan rápido con relación a ellos no era algo que pensaba que era algo cierto. No eran tan crédulos como para pensar de esa forma y la chica pelinegra casi daba más por hecho la falsedad de las palabras del chico. Sabía bastante bien de las enormes reservas de chakra que tenía el chico pelirrojo para pensar que él mismo iba a completar en prácticamente nada de tiempo un ejercicio que si bien era un tanto similar a los demás que habían aprendido, era más complejo. No podía pensar de esa forma por más que pensara en lo tanto que había mejorado su control de chakra. El pelirrojo, a sabiendas que el hombre no lo iba a dejar en paz, se había encargado de mostrarle lo cierto de sus palabras, no pensaba en continuar perdiendo el tiempo o bien que pueda ser interrumpido solo por no mostrar tal cosa. Sus entrenamientos eran muy importantes y quería completar su entrenamiento en ese apartado. El hombre se había sorprendido bastante, no pensó por un segundo que el Uzumaki pueda hacer eso tan fácil como había demostrado ser capaz de hacerlo. Pensó que el chico, al igual que sus compañeros de clase, se iba a tomar su tiempo para poder completar el entrenamiento y esto más teniendo en cuenta que si bien el chico había logrado completar el ejercicio de caminar sobre el agua, tuvo problemas, no tantos, pero sí lo suficientes para que pudiera estar por detrás de otros en tener ese ejercicio completamente dominado. Por lo tanto, pensaba que debería de tener tantos problemas sino que menos que sus demás alumnos. No obstante, no era de esa forma por lo que había podido darse cuenta en esta oportunidad. Los compañeros del chico estaban tan sorprendidos como el hombre y no era para menos, así era cierto que con el paso del tiempo se habían dado cuenta de que el chico había mejorado demasiado. Pensar que él mismo iba a completar ese entrenamiento tan rápido no era algo en lo cual pensaban, de verdad. No, eso no era algo en lo cual podía llegar a pensar muy pronto. Es más, sabiendo que el namikaze tenía más chakra que muchos de ellos dado a lo difícil que era que el chico pelirrojo se cansara, a su forma de ver las cosas no debía de ser capaz de hacer eso tan fácil. Por supuesto, no esperaban que estuviera detrás de ellos dado a lo que conocían del chico, pero cuando menos que tuviera un poco de problemas para poder hacerlo. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó el sensei asombrado por el chico. Le había dicho cómo debería de hacerlo y sabiendo eso era de pensar que solo hizo lo mismo, pero no pudo evitar preguntar al respecto. El pelirrojo pensó en simplemente contestar justo como el hombre le había explicado, pero decidió decir la verdad y no tanto eso, sino que decir las cosas más como las había hecho. Estaba seguro de que no iba a hacer daño a nadie si decía tal cosa, además le gustaba la idea de que los chicos puedan ser más fuertes. Era cierto que no pensaba en tener una pelea con ellos solo por el hecho de ser más fuertes, pero si ellos mejoraban, si ellos eran más fuertes entonces él iba a hacerse más fuerte, era un ganar-ganar. Por lo mismo dijo: no hice solo lo que usted dijo, sensei. Si bien es cierto que la concentración es importante para poder completar el ejercicio, lo cierto es que el chakra no solo reacciona por el hecho de desear hacer algo.
Si solo está el pensamiento podría no pasar nada o bien solo tener resultados bastante pobres. Quiero decir, cuando se está intentando realizar el ejercicio y pensamos en cortar la hoja, solo eso estás haciendo. El chakra no reacciona a ello y de hacerlo será hecho de forma muy superficial. Sin embargo, de concentrarse, pensar en la hoja, imaginar cómo ésta se corta y así mismo hacer que el chakra se vuelva con lo que se corte la hoja es algo muy diferente, dijo tranquilamente e hizo silencio por unos segundos. No es algo tan difícil una vez que entiendes correctamente para qué son los sellos de manos y estos están hechos para facilitar crear los jutsus. Me parece lógico a sabiendas que se enfocan más en hacerlo que en el proceso como esto se hace. Por ejemplo, pasar por unos sellos de manos y concentrarse en el elemento en cuestión a fin de utilizarlo. Entonces, si se pensó en realizar algún jutsu sin sellos de manos, solo sería cuestión de concentrarse en imaginar lo que se desee con tal elemento y aplicar su chakra en ello. El razonamiento del chico no estaba equivocado. Todos cuantos usaban dos o solo un sello de manos para realizar un jutsu que necesitaba mucho más sí o sí tenía que realizar esto para ser capaz de hacer el jutsu, pero como era algo complicado de hacer o muy pocos shinobis eran capaces de poder hacer esto de esa forma. Eso era algo que tenía bastante claro y no pensaba negar tal cosa. ¿Por qué? Sería una tontería y no iba a hacer algo como eso. De hecho, por eso mismo dejó el pelirrojo en paz y se retiró antes de decirles a los demás que vuelvan a sus asuntos. Los chicos lo habían hecho exactamente como ordenó el hombre. Bueno, esto por estar realizando el ejercicio, pero no tanto siguiendo lo mismo que le dijo el hombre. No, intentaron hacer lo dicho por el chico pelirrojo. La dificultad con respecto a antes no cambió mucho, tenían que manipular su chakra para poder conseguir cortar la hoja y eso era algo complicado para muchos. Era tanto así que muchos ni siquiera pasaban por ese entrenamiento. Entonces, no había forma de que puedan hacerlo tan rápido. Bueno, eso mientras no hayan tomado los mismos ejercicios que el pelirrojo y así tener un entendimiento bastante bueno de cómo se realizaban los jutsus. Por tanto, es de pensar que se tomaron su tiempo y así fue, lo que resto del tiempo habían estado intentando hacer lo que se le había pedido mientras el pelirrojo continuó en su asunto que para muchos no hacía otra cosa que estar sin hacer nada. Aunque bueno, sabiendo que el chico de ojos rojos había conseguido completar el ejercicio en el cual iban a tener que trabajar de ahora en adelante, es de pensar que el chico Uzumaki iba a tener la oportunidad de saltarse lo que restaba de clases. Esto mismo hizo que se olvidaran de él y solo continuaran en su asunto. Para cuando llegó el final de la clase, ninguno de los compañeros de clases del pelirrojo había logrado hacer un pequeño corte en la hoja a pesar de que habían obtenido una descripción que podría simplificar las cosas. Así no parecía ser mucho. Los demás chicos se habían deprimido un poco por no ser capaz de conseguirlo en ese momento a diferencia de otros ejercicios de control de chakra que habían realizado. Por suerte, su sensei le había hecho saber que muchos jounins tenían esto muy complicado aún y cuando llevaban mucho tiempo utilizando su chakra, cuando por el hecho de hacer esto habían logrado mejorar bastante su control de chakra. Ellos, que ni siquiera eran genins, no podrían tener las cosas más fáciles. No, eso no era algo posible y por lo mismo, su sensei se encargó de darles ánimos a los chicos y los mismos así parecieron no haber tomado lo que dijo el hombre, no era de esa forma. A pesar de no haber conseguido cortar la hoja, hacer un pequeño corte siquiera de ninguna de las dos formas que se le habían hecho saber, se le era imposible negar que había resultado ser una mejor forma de hacer el ejercicio. Sí, pues de la forma dicha por su compañero de pelo rojo se habían dado cuenta que podía ser una forma más fácil de cortar la hoja. Claro, al decirlo cuando no consiguieron ningún resultado no se notaba ninguna diferencia por la cual pensar así, pero hacerlo como su compañero les había dicho hacía las cosas por mucho más fáciles de las que lo fueron antes. Podrían decirlo y es pues, que a diferencia de antes donde no sentían nada, solo la hoja en su palma, todos habían sentido la hoja moverse por el chakra que estaban liberando enfocando el mismo en sus manos a fin de cortar la hoja. Entonces, estaba claro que era más fácil hacerlo de la forma en la cual dijo su compañero de pelo rojo, así no había una diferencia muy grande con respecto a lo que le había dicho su sensei. Más bien había una diferencia en las perspectivas de las cosas. Si como sea, fueron despachados y fueron en busca de su instructor que debería de estar esperándolos en el puesto de misiones para hacer la misma antes de tener su entrenamiento práctico. La misión había sido bastante sencilla y esto fue algo bueno para el pelirrojo, como no podría serlo, iba a continuar su entrenamiento, aunque bueno,
lo primero que iba a hacer era comer algo antes de hacer tal cosa, pero era lo que iba a hacer una vez que completara esa simple misión que no había sido otra cosa que limpiar el depósito de documentos de la policía de la aldea. No habían tenido que pasar mucho tiempo revisando documentos dado al hecho que ese trabajo había sido hecho por los dirigentes del lugar, ellos simplemente se habían encargado de llevar la basura lejos y deshacerse de ella, así como organizar un poco las cosas. Con eso hecho solo restó recibir su paga que como siempre dado al rango de la misión no fueron más de 5.000 ríos. La verdad no podría quejarse mucho. Unos 4.000 ríos como era lo que normalmente recibía por esas misiones diarias era mucho dinero para alguien que para empezar ni siquiera estaba graduado de ninja. Entonces, que se le diera ese dinero por hacer algo como eso era mucho más de lo que debía de recibir cuando no gastaban en herramientas ninja. Por esto mismo había dejado de importarle mucho a Amen que si eran misiones como esas podría hacerlas muy rápido para concentrarse en otras cosas. No muy diferente a como lo había hecho en otros días, una vez terminado su trabajo con su equipo dejó a los chicos y fue a su casa donde se encontró con su madre, su pequeña hermana, su padre. No ver el rastro de sus hermanos había hecho que le preguntara al hombre al respecto. No pensaba que su padre simplemente se iba a desatender de ellos. No pensaba en tal cosa, pero se había acostumbrado a ser quien con regularidad no estuviera presente. Bueno, en realidad dado a que su madre muchas veces no estaba en casa dado a que entrenaba a sus hermanos también, que la mujer en ocasiones iba donde su amiga a pasar el rato, había tenido un poco de parte en el hecho que decidiera comer fuera. Sin embargo, otras tantas veces todos estaban en casa y él no, esto había hecho que su madre se molestara con él. Claro, tenía sus excusas y su padre sabía eso bastante bien, ella lo sabía, pero no le gustaba que fuera el que regularmente estaba faltando a esas horas y tenía este comportamiento desde hace poco más de un año. Por tanto, la mujer se molestaba con él, por suerte la mujer era lo suficientemente racional. Sea como sea, su padre le había dicho que estaban en una misión, se estaban encargando de reparar un campo de entrenamiento. Sí, sus hermanos tenían que hacer esto también. El hecho que estén fuera de la academia por haberse graduado antes no significaba que llevaban años siendo shinobi. No, ellos ni siquiera habían salido de la aldea aún. Así que, era algo de entender que no muy diferente a otros así no sea tanto en su poder dado al hecho que superaban de lejos a prácticamente todos en la academia. Era de pensar que iban a pasar por esto también a fin de estar lo mejor preparados posibles a la hora de realizar una misión fuera de la aldea. Entonces, no simplemente podrían saltarse tal cosa. No lo había pensado mucho, de verdad. El hecho de que su madre los estuviera entrenando, de haberse dado cuenta que en ellos estaba esa criatura y asimismo pensar que no había sido algo planeado por su padre, lo había hecho pensar en la posibilidad que habían cosas que sus padres conocían y por eso el interés de entrenar a sus hermanos. Claro, lo había entrenado a él y no tenían problemas con el hecho de hacer tal cosa, eso era algo que tenía bastante claro. Sin embargo, al menos por el hecho de saber que tenían esta criatura dentro lo había hecho pensar que había una razón detrás. No era algo extraño, ambos eran sus padres y tenían que hacer lo necesario para que estuvieran bien, entrenar a sus hermanos daba la oportunidad de no solo asegurarse que puedan estar bien, sino que en caso de tener algún problema de lidiar con sea lo que sea que conocían, podrían hacerlo. Entonces, no veía tal cosa mal de ninguna forma. Por otra parte, le habían preguntado sobre su mañana, cómo iba en sus entrenamientos. No muy diferente a otras ocasiones le había hecho saber que todo estaba bien, demasiado de hecho. Podría realizar algunos jutsus bastante fácil, ese mismo día había hecho algo bastante rápido a diferencia de otros chicos. Y sí, conocía el porqué de eso y no dudaba que pueda hacer lo mismo de conocer lo que él sabía, pero no era de esa forma. No le había dicho, considerando que era algo bastante complicado que muchos jounin ni siquiera lo hacían, no intento decirle eso al hombre, a su madre. No, eso podría ser algo que genere muchas preguntas y no se sentía preparado para responder esas preguntas a pesar de que no había nada de malo en eso. Bueno, solo iba a hablar sobre ello con ambos en algún momento, por ahora ellos no tenían que saber sobre eso y más que todo podría ponerlo en una situación que no deseaba por el momento. Solo les había dicho que fue capaz de caminar por los árboles y por el agua aún se le complicaba un poco, pero podría hacerlo. Claro, era cierto que podría hacerlo sin muchos problemas, pero en el momento que su chakra salga del punto óptimo cosa que era muy fácil de hacer así no estaba pendiente a ello,
podía caer o hundirse en el agua. Por lo mismo sabía bastante bien que si lo tenía dominado hasta cierto punto, regular su chakra a una cantidad tan pequeña era muy complicado para él. Al terminar su almuerzo fue al campo de entrenamiento y en el lugar como era de esperarse había encontrado a su instructor, a su equipo con el cual estuvo entrenando por un tiempo hasta la hora indicada y entonces, decidió continuar con su entrenamiento en otro lugar. Sin embargo, había sido detenido por sus compañeros y los mismos le habían pedido algunos consejos para realizar el ejercicio. No se esperó tal cosa, era de su conocimiento que si ellos conocían que pudo hacerlo tan rápido podrían preguntarle algunas cosas. Es más, la chica de pelo negro con quien había estado entrenando en el mismo equipo solo unos días atrás se había acercado con la misma intención. Entonces, no era como que pensara que era algo imposible. No, no era de esa forma. Pero sabiendo que ya lo había dicho antes no pensó que le iban a preguntar de nuevo sobre eso. Bueno, no tenía problema y volvió a repetirle las cosas a los chicos y asimismo intentó hacer las cosas más simples de entender para los mismos. Con eso hecho pensó en marcharse y dejar a los chicos intentándolo por su cuenta, pero decidió quedarse. No era algo malo estar con los chicos, ellos podrían terminar siendo sus compañeros de equipo en algún momento. Así que, intentar estar todo el tiempo apartado de ellos o bien, no preocuparse por mejorar su relación tal vez no sea lo mejor. Diablos, su padre le había dicho que deberían de cuidar a las personas de la aldea, a sus aliados y sus aliados también deberían de hacer lo mismo con ellos. Claro, los chicos no corrían peligro en la aldea, no era algo en lo cual pensaba, pero tampoco iba a decir que no era importante mantener los lazos fuertes entre sus aliados. Por tanto, se quedó en el lugar encargándose de sus asuntos no muy diferente a los chicos. Eso sí, no intentó participar en nada más, tenía sus propios intereses y tomarse el tiempo para participar en cosas que no eran de su interés no era algo que estaba muy en su mente, de verdad. Bueno, no era como que los chicos se habían vuelto alguna distracción o algo así. No, simplemente los chicos estuvieron haciendo sus cosas y él las suyas. 2 días pasaron bastante rápido, para el pelirrojo que si bien no tenía una forma de medir del todo sus avances en el control de su chakra, si estaba mejorando según lo que conocía, podía verlo después de todo. Se le había explicado muy bien lo que debería de hacer para hacer el ejercicio que le iba a dar el control de su chakra y si bien era cierto que no era algo tan simple y más por el hecho que no era como que debería de concentrarse mucho en la acción que debería de hacer, sino en los resultados. Esto era lo importante y había estado poniendo de su parte para hacer esto lo mejor posible y así que su avance pudiera ser rápido. En esos días no había visto tanto avance en su facilidad para controlar su chakra más allá del punto en donde estaba. La verdad, era poco tiempo, pero incluso entonces se le era interesante conocer cuánto le iba a tomar hacer tal cosa. No tenía la menor idea y esto era algo que le interesaba a sabiendas que había dejado otras cosas a un lado. Claro, le dedicó su tiempo antes de hacerlo y había mejorado bastante, pero eso no cambiaba las cosas. Actualmente estaba entrenando unas 7 horas, eran bastante eso sin duda, pero sabía bastante bien que el entrenamiento en su espacio mental no era tan efectivo. Claro, se había estado concentrando mucho por aprender a usar su espada en este espacio, pero solo estaba aprendiendo los pasos, la forma de moverse, firmeza y otras cosas. En lo referente a su movilidad eso era algo que estaba haciendo normalmente al entrenar su físico y otras cualidades. Tal vez no sea lo mejor ya que podría ser un poco torpe a la hora de poder usar esas habilidades, al usar la espada. No obstante, sabía bastante bien que la mayor parte del trabajo incluso si estaba en una pelea iba a ser cómo procese la información. Por lo tanto, una vez que aprenda todo lo necesario solo iba a tener que practicar un poco más para poder hacer esto sin muchos problemas. Por otra parte, así era cierto que el entrenamiento en el lugar no era tan efectivo por no sumarse del todo su mejora a su cuerpo físico, si mejoraba, se había dado cuenta de eso. No dudaba que en una escala del 1 al 10, de su mejora por cada entrenamiento solo un 2 se agregaba y esto siendo bastante generoso. No le importaba mucho tal cosa, podía mejorar su físico muy rápido como para preocuparse por tal cosa, de verdad. Por otra parte, de tener un lugar para poder entrenar sin problemas y más que eso para poder hacer los escenarios donde iba a entrenar sin duda alguna hubiera estado entrenando como debería de hacerlo, pero no era el caso. Por supuesto, no era un problema, podría continuar de la misma forma en la cual lo había hecho hasta este momento,
pero las ventajas de tener un campo de entrenamientos eran innegables para tener un crecimiento físico adecuado al ritmo de lo que estaba aprendiendo. Bueno, no se podría tener todo en la vida, al menos eso eran sus pensamientos a sabiendas que tenía un cuerpo perfecto con el cual de entrenar correctamente podía hacerse exageradamente fuerte y asimismo, tenía algunas habilidades especiales que solo hacían que fuera por mucho superior a otros. Así que, tener ese pensamiento no estaba fuera de lugar. Sin embargo, el pelirrojo que podría escucharlo, no estuvo del todo de acuerdo con ese pensamiento y por lo mismo dijo, en realidad, si podrías tener un campo de entrenamiento lo suficientemente amplio según tu interés, dijo tranquilamente a sabiendas que con las artes en las cuales se especializaba su clan sin duda alguna podría hacer que lo imposible se vuelva posible. Diablos, era el por qué habían logrado tener a esas entidades bajo su control hasta cierto punto. Entonces, era claro que habían muy pocas cosas que estaban fuera del alcance con el Fuinjutsu. A menos que eso implique ir a algún lugar, no sé cómo puedo hacer algo como eso, dijo el pelirrojo que realizaba su entrenamiento de la mañana mientras se esforzaba tanto como podía y así mismo iba pasando sin problemas a los diferentes chicos que había en el lugar y los mismos. Solo miraban al chico pelirrojo que parecía incapaz de cansarse. Habían aprendido a no esforzarse tanto como él y no eso, sino que esforzarse tanto como el chico Uzumaki no era algo que iban a hacer por más que quisieran. Simplemente, el chico casi parecía incapaz de poder cansarse a diferencia de ellos que ya para ese entonces prácticamente no tenían energías para seguir esforzándose tanto. No en realidad. Si bien ir a otro lugar y hacer esto implica mucho menos esfuerzo y menos complicado amén de fácil, pero eso no es en lo que estoy pensando, dijo el pelirrojo de ojos del mismo color tranquilamente. Con el Fuinjutsu puedes hacer esto, tendrás que estudiar bastante, pero se puede hacer, añadió el pelirrojo pensando en otras cosas que puedan ayudar al chico a aprender las cosas que debería de aprender y así tener todo el conocimiento y poder que tenían para ofrecerle. Bueno, considerando que podría continuar haciéndose más fuerte y alcanzando niveles más altos en el Fuinjutsu era de pensar que ellos no eran el límite, pero por el momento sí lo eran. ¿Y cómo sería esto exactamente?, preguntó el pelirrojo curiosamente. Sabía lo importante que era tener un lugar completamente suyo donde pueda entrenar correctamente y así, no quedarse un poco por detrás en su movilidad. Al menos en lo referente a sus entrenamientos de Kenjutsu. Ya has estudiado un poco los sellos de almacenamiento. Como has de saber, lo que se crea es una dimensión diferente donde puede o no pasar el tiempo dependiendo de las condiciones dadas en su creación. Asimismo, también el tamaño y cantidad de cosas que estarán dentro pueden ser expresadas en el mismo, dijo el pelirrojo de ojos del mismo color dejándole saber al chico cómo podría hacer esto y él mismo asintió. Había aprendido un poco sobre eso cuando pensó en crear sus sellos de almacenamiento de kunais y shurikens. Sin embargo, no había profundizado tanto en eso. No, en lo que a él respectaba solo se había interesado por crear sus sellos de almacenamiento y una vez eso estuvo hecho, no se había interesado más por esto. Sabía bastante bien que no era algo muy bueno dejar esto de lado, pero había tomado un poco de conciencia no solo de lo complejo que era todo eso, sino de lo poderosa que eran estas habilidades. Y sí, sabiendo que era quien las iba a usar no tendría por qué preocuparse, pero amén del hecho que no iba a aprender todo lo que el hombre tenía para enseñarle en solo un día, deseaba que las cosas fueran un tanto interesantes. Por eso mismo se había interesado en continuar desarrollando otras habilidades aparte de esa. En todo caso, había estudiado un poco de eso y con el conocimiento que tenía sobre el asunto dijo, creo que entiendo un poco la idea, aunque no pensé que algo como eso fuera posible, quiero decir. Crear un espacio tan grande para poder hacer esto, dijo el pelirrojo reflexivamente mientras continuaba corriendo y poco a poco sentía el cansancio, como sus músculos se cansaban y lo obligaban a ir cada vez más lento. La verdad, teniendo en cuenta lo que había aprendido estaba dentro de las posibilidades. Era claro que el hecho de hacer algo tan grande iba a necesitar tiempo para seguir aprendiendo y así hacer las cosas correctamente, pero era algo que podría hacerse. De nuevo, no se había interesado mucho por esto antes, pero se estaba volviendo algo necesario para continuar sus entrenamientos. Tal vez no era por el hecho que no tenía un lugar en donde entrenar, pero sí era claro que estaba llevando un entrenamiento del cual necesitaba realizar cierto movimiento para continuar su avance y el hecho de que más que todo estuviera aprendiendo cómo, no iba a hacer que tuviera una práctica adecuada. No por nada se decía que una buena parte para dominar algo era practicarlo.
Entonces, sería algo bueno tener un lugar para entrenar esa arte shinobi y otras. ¿Cómo es que crees que un Big Hu puede caber dentro de una persona? Esos seres no se vuelven pequeños al sellarlos en una persona. No, amén de crear una dimensión donde puedan estar sin problemas, se ha de tener en cuenta otras cosas para que todo salga correctamente, dijo el pelirrojo y Naruto asintió. Tenía mucho sentido y más teniendo en cuenta que así era cierto que había sentido a esa criatura en sus hermanos. Sus chakras estaban separados dejando claro que no estaba sellado en su cuerpo y así mismo que éste pueda hacer lo que quiera con sus hermanos como si estuvieran poseídos y dejaran de ser ellos. Por lo tanto, era de pensar que este sello marcaba una división muy clara entre ambos amén de que como dijo el pelirrojo de ojos rojos, sin duda se encontraba en un lugar diferente, dentro del sello exactamente no dentro de la persona en cuestión. Por tanto, como se le decía, crear un espacio tan grande no era del todo un problema de crearse correctamente. Entonces debería de continuar aprendiendo Fuinjutsu para poder hacer tal cosa, dijo el rubio y más para sí mismo, pues era claro que no había concluido su entrenamiento. Diablos, no había terminado ni con esos otros temas que estuvo aprendiendo. Entonces, no era una cuestión de tener que hacerlo para hacer algo, debería de hacerlo para poder hacer tal cosa y entrenar a gusto si era su interés. Pero quiero controlar mi chakra, deseo hacer esto y así dejar de estar batallando para hacer una y otra cosa. Si lo dejo en este punto pasará un tiempo antes de que pueda volver a estar libre para encargarme de eso. Además, ya se me han acumulado algunas cosas, dijo Naruto tranquilamente, aunque un tanto desanimado ante el hecho de saber no solo que lo que tenía que aprender se iba a extender por mucho tiempo, sino que al graduarse iba a tener mucho menos tiempo para esas cosas y sí, así era cierto que no pensaba hacerse desatento en su entrenamiento, sin duda alguna era claro que le iba a tomar un tiempo antes de poder tomar todo. Diablos, era tanto así que aún no tenía la menor idea de cómo carajos usar otra de sus habilidades especiales. Creo que puedo ayudarte un poco con eso, dijo el pelirrojo tranquilamente llamando la atención de su discípulo. No lo dudo, pero eso implicaría dejar de prestarle atención al control de mi chakra, dijo el pelirrojo bajando un poco su velocidad por la idea de tener que dejar de entrenar en lo que deseaba por ocuparse de otras cosas. Y sí, tal vez podría hacerlo después a fin de conseguir lo que deseaba, pero estaba claro que iba a tener que dejar algo importante detrás y el tiempo para poder completar ese entrenamiento iba a ser por mucho más largo. No estoy hablando de eso. Sé que podemos resolver eso sin muchos problemas con el Fuinjutsu, incluso puedo hacerlo yo mismo para evitar que dejes de ocuparte de tu entrenamiento. Lo dicho por el hombre de ojos rojos lo sorprendió bastante, fue tanto así que dejó de concentrarse en su entrenamiento y apareció enfrente del hombre. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes realizar jutsus que puedan ser utilizados por mí? Preguntó el pequeño pelirrojo mirando con sorpresa al hombre quien rió ligeramente de la reacción del chico. Sí, hay dos formas para poder hacer tal cosa, dijo e hizo silencio por unos segundos mientras el ansioso niño lo esperaba. La primera de ellas es que me cedas un poco el control de tu cuerpo, dijo el hombre haciendo que el pelirrojo frunciera el ceño profundamente mientras miraba al hombre quien pensó en decir algo antes de que el chico empezara a pensar quién sabe cuántas cosas malas. Sí, sabía que el inexperto chico de ojos rojos no era muy fan de hacer esto por miedo a tener algunas consecuencias negativas. Que tomaran su cuerpo sin duda era algo negativo y el chico que había tomado la responsabilidad para llevar el cargo que una vez ocupó podría no tomarse eso muy bien. No es tan malo como se ve. Independientemente de quien esté en tu cuerpo siempre serás tú la entidad predominante, así que puedes expulsarlo y retomar el control y no solo eso, sino que desaparecerlo en algún lugar dentro de la inmensidad de este espacio. A ver, puedes intentar atraparme, dijo el hombre dejándole claro con sus palabras que no solo no tenía el interés de tomar control de su cuerpo y menos de quedarse con él mismo. No, en lo que a él respectaba había vivido lo suficiente y si bien sentía la necesidad de estar vivo para dejar caer su ira sobre esas aldeas, no muy diferente a su padre había llegado a aceptar que los vivos eran que tenían que hacer algo, además, jamás habían ido por ahí a llevar muerte. A pesar de los irracionales que podrían llegar a ser no eran quienes iban por ahí matando gente. El pelirrojo miró al hombre si bien un tanto más en confianza por lo dicho, aún con un tanto de cuidado y no era para menos. El hombre tenía un conocimiento sobre el Fuinjutsu infinitamente superior al suyo y quien sabía qué podría hacer el hombre.
Sin duda, si el sujeto le gustaba la idea de tomar el control de su cuerpo podría usar esto y encerrarlo para siempre como mismo dijo que él podía hacerlo. De hecho, a fin de comprobar lo cierto que era esto como dijo el hombre, intentó atraparlo y no fue algo que tardó demasiado para darse. Una jaula atrapó el hombre que simplemente lo miraba. Ahora bien, tienes que saber que mientras más pequeña sea mucho más difícil se me hará salir. Asimismo, es algo necesario que induzcas lo que es el olvido de quien desees mantener encerrado. Mientras más se recuerde, mientras más presente lo tengas así es cierto que por lo pequeño que pueda ser será muy complicado, la presión estará ahí y puede que en sueños, pesadillas en particular se puede mostrar a fin de conseguir su libertad, dijo el hombre tranquilamente y se mostró pensativo por unos segundos. Las guerras siempre han sido un maldito cáncer en este mundo. Por más que hemos intentado vivir en paz siempre las estúpidas personas han vuelto a lo mismo. Algunos de los miembros de nuestro clan usaron estas máscaras para poder hacerle frente a sus enemigos y si bien no murieron por cómo estaban hechas las cosas, fueron atormentados por estas entidades. Pensar que incluso luego de dejarlas hacer prácticamente lo que quieran, hacerse con tantas almas y aún deseaban más, el pelirrojo hizo silencio antes de mirar al chico por unos segundos. Eso se puede solucionar de esta forma. Incluso se usó Fuinjutsu para terminar con eso. Invocar seres tan poderosos siempre tiene sus consecuencias y para ellos es que se quedan con una pequeña conexión que de no tratarse correctamente se presentará de esa forma en las personas hasta hacerlas perder su estabilidad, a la vez que busca de cualquier forma posible volver a tener la posibilidad de salir de nuevo. Por eso fueron selladas, eran un peligro, dijo el hombre pelirrojo tranquilamente mientras miraba al chico quien preguntó: ¿por qué me dices esto? La verdad, ya se le había hablado sobre esto, las consecuencias de tratar con esos seres, pero que el hombre volviera a hablarle sobre eso era algo interesante, de verdad. Por supuesto, siempre era algo bueno poder saber más sobre su clan, sobre lo que eran capaces de hacer. En esta oportunidad no es muy diferente. Había pensado que las máscaras estaban en algún lugar donde casi podrían ser tomadas por quien sea, pero no era de esa forma, se habían encargado de sellarlas dado al peligro que representaban. La verdad, no veía esto mal, ¿cómo hacerlo? Si alguna de esas entidades de cierta forma se apoderaba de un cuerpo no iba a dejar de solo consumir almas. Por tanto, los cercanos, los más lejanos no iban a salvarse. Que se hayan sellado era lo de menos, en su parecer algo tan peligroso no simplemente podría existir. No creo que sea malo, hay amenazas a las cuales uno no todo el tiempo puede hacer frente, recibir ayuda no es algo malo, pero no toda la ayuda significa que será buena, dijo el hombre sabiamente con una pequeña sonrisa en su rostro. Como sea, no pensaba tomar tu cuerpo o algo así, no está en mi interés y más sabiendo que pude haber hecho esto hace mucho tiempo. La otra forma en la cual puedo hacer esto es solo creando el sello y dándotelo para que lo uses, dijo el hombre e hizo silencio por unos segundos mientras miraba al chico que aún no mantenía encerrado, aunque fue dejado libre unos pocos segundos después. Puedes hacer esto entonces, así no tendré que detenerme a tratar con eso ahora, dijo el rubio un tanto más relajado mientras miraba al hombre quien negó con su cabeza. No, tienes que hacerlo tú. Estamos aquí para ayudarte, no para que puedas saltarte las cosas, dijo el hombre pelirrojo, cosa que hizo que el chico de ojos rojos frunciera el ceño profundamente. Pero eso no es justo, quiero decir, tengo que aprender Fuinjutsu que por lo que me has dicho bien podría pasar unos 10 años sin descanso estudiando y aún faltaría algunas décadas para terminar. Tengo que trabajar en mis habilidades de sensor, las de curación, en mi otra habilidad especial y eso que no estoy contando todas las otras cosas que tengo que hacer sobre ser un shinobi, dijo levantándole un poco la voz al hombre quien se encogió de hombros. Se te dijo desde el principio que no iba a ser fácil, no hay un atajo para hacer las cosas más fáciles y no creo que ninguno vaya a quitarte la responsabilidad que tomaste. Naruto se cruzó de brazos. La verdad, era mucha ayuda tener al alcance de sus manos la posibilidad de hacerse más fuerte que nadie y si tal vez no eso, si tener habilidades, técnicas que lo hagan superior a cualquiera. Sin embargo, un poco de ayuda más no era algo que podría hacer daño. Como le dijo el hombre, tenía muchas cosas las cuales aprender y hacer aún dejando de lado las otras tantas cosas que debía de hacer. Diablos, no sabía ni cómo carajos iba a hacer algo como eso. Entonces, un poco más de ayuda no iba a hacer más que bien para él. Sí, pero esa ayuda,
y si solo haces eso estarás haciendo lo mismo por lo que estás aquí, dijo tranquilamente el rubio viendo al hombre quien inclinó su cabeza ligeramente a un lado. Me parece irónico, fuiste tú que dijiste que no querías continuar aprendiendo todo lo demás enseguida, ahora intentas decir que tengo yo la culpa, impresionante, dijo el hombre entrecerrando ligeramente sus ojos sobre el chico. Llevo más de un año aquí y no dudo que para entonces de haberlo deseado ya deberías de haber dominado completamente al menos ese tema. Sin embargo, decidiste no hacerlo bien. Ya entendí, dijo el pelirrojo no interesado en que el hombre le diga sus verdades y bien sabía que estaba en lo correcto. Era cierto que le había dicho al hombre de pelo rojo y ojos del mismo color, que como dijo pudo haberlo aprendido. Y sí, se interesó por otras cosas, pero pudo haber recuperado todo ese tiempo de conocer tal cosa. Ya, está bien, yo haré lo mismo, dijo el pelirrojo no muy contento con respecto a cómo habían salido las cosas. Era cierto que tenía la culpa, pero no por eso es como que simplemente se iba a sentir bien por eso. Así no te ayudaré con eso, puedo ayudarte con algo más o al menos, algunos de los demás puede hacerlo, dijo el hombre mientras miraba al chico quien le devolvió la mirada. ¿Y en qué van a ayudarme? Quiero decir, así tengan la oportunidad no van a hacer lo que dijiste, dijo el chico casi haciendo un puchero con su cara triste, y no soy solo yo. No hay mejor forma de que aprendas a hacer las cosas cuando tú mismo las haces y así mismo, sabes lo necesarias que son cuando no lo tienes en el momento, dijo el hombre con una sonrisa y el pelirrojo más pequeño dejó de ver al hombre quien a su parecer se estaba burlando de él. Aunque bueno, te estás quejando por el tiempo, por las distintas cosas que tienes que hacer, aprender. Hay alguien que puede ayudarte con eso, dijo el pelirrojo viendo al chico que se vio un tanto interesado por saber qué se supone que era eso que se le podría ser enseñado y por lo mismo preguntó. ¿Y qué es eso que puede ayudarme? Preguntó curiosamente. Sabía que habían bastantes técnicas basadas en Fuinjutsu que ni siquiera sabía si eran posibles. Entonces, era de pensar que podría ser algo bastante interesante, considerando que deseaba no solo aprender esas cosas, sino que hacerlo más rápido o bien tener alguna forma para aprenderlo sin tener que preocuparse mucho por el tiempo. Claro, no pensaba en simplemente aprender todo por tener esta ventaja, pero si iba a ser cierto que si en algún momento necesitaba aprender algo y tenía el cómo poder hacer lo que le hizo entender el hombre estaba claro que podría hacer tal cosa en poco tiempo y esto era algo que lo iba a ayudar bastante, de verdad. Entonces, ¿qué podría ser tal cosa? No tenía la menor idea, pero le agradaba mucho la idea de que pueda haber algo con lo cual poder aprender las cosas de la forma en la cual lo deseaba. Es un jutsu con el cual podrás dejar de preocuparte un tanto por eso, dijo e hizo silencio por unos segundos. Entonces aceptarás aprenderlo o lo vas a dejar para cuando necesites, preguntó el hombre un tanto divertido mientras veía al chico quien frunció el ceño ligeramente, pensó en decirle algo al hombre, pero dejó eso atrás antes de decir. Necesito tener una forma de aprender un tanto más rápido de ser posible, dijo e hizo silencio por unos segundos con la mirada puesta en el hombre quien asintió antes de empezar a desaparecer. El pelirrojo más pequeño no se preocupó demasiado a diferencia de antes cuando el padre del hombre hizo lo mismo. No, recordaba bastante bien cuando se le dijo que la única forma de que desaparecieran era si rechazaba la propuesta. Por lo tanto, no iban a desaparecer o bien, podría reunirse con ellos en algún otro momento. Por ahora que desaparecieran no era algo que importaba demasiado. Es más, iba a ser algo bueno para el segundo que conocía. Donde estuvo la figura del hombre que había desaparecido, empezó a formarse otra figura rápidamente. En solo unos segundos estaba completamente formada. No muy diferente al otro sujeto era de cabello rojo, no tenía el mismo tan largo, llegaba solo poco más debajo de sus hombros, la vestimenta del hombre era de cierto modo similar al del otro pelirrojo. Pero a diferencia del otro no tenía una bata tan angosta, era mucho más de su talla. Era de cuello alto de color negro y en el mismo tenía unos símbolos de magatamas de color azul. Un poco más debajo de su pecho tenía el símbolo de un remolino de color azul, tenía unos pantalones negros y unas sandalias shinobi con estilo de botas del mismo color. Los ojos del hombre eran de color azul, muy azules. No eran como los de su madre, los de su padre. No. Los ojos del hombre eran en verdad muy azules y brillosos, casi parecía que emitían su propia luz. Ver a los ojos del hombre, sentir ese poco poder que el hombre podía dejar sentir dado a su estado actual, lo hizo asustarse y mucho.
El hombre de alguna forma se sentía por mucho más fuerte de lo cual lo había sido el líder de su clan, el hijo del hombre. Simplemente, el sujeto lo hacía sentir como si corría peligro a pesar de saber que no era así, que solo estaba ahí para ayudarlo a ser fuerte, y más seguro estaba de que era de esa forma, que no iba a pasar nada malo cuando el hombre sonrió ligeramente y sin malicia alguna antes de decir: «Hola, soy Mirai Uzumaki», dijo tranquilamente el hombre, cosa que hizo que el chico pelirrojo se estremeciera un poco y sin desearlo se puso firme ante el hombre. «Hola, soy Naruto, Uzumaki Naruto», dijo un tanto nervioso el chico pelirrojo mientras miraba al hombre, quien asintió. «Bueno, por lo que se deseas adelantar un poco las cosas», dijo, y el pelirrojo más pequeño asintió vigorosamente y no pensó en decir nada. ¿Cómo hacerlo? La presencia del sujeto era muy fuerte y lo atemorizaba, así no desprendía alguna malicia. ¿Cómo era que el hombre podría hacerle sentir esto si por lo que se le había dicho el líder de su clan no era como ese hombre, no dejaba sentir tal sensación que daba a entender que era más fuerte? No tenía la menor idea de eso. Sin embargo, sí podría decir dos cosas muy importantes. La primera, jamás el padre del anterior pelirrojo había dicho que había entrenado hasta no poder más, el hombre simplemente era demasiado fuerte y punto, dado su genética. El hombre más que todo solo se había interesado por desarrollar su conocimiento sobre el Fuinjutsu, y esto era algo que había ayudado bastante a los demás miembros de su clan. Lo segundo, el hombre bien le había dicho que dado a su genética tan pura de la cual descendía, no solo podrían ser tan fuerte como él, sino que mucho más fuertes. Tal vez este hombre enfrente de él sin duda alguna era una prueba de ello, y más al saber que no tenía los mismos ojos o similares a los del hombre. Sus ojos solo eran azules, dejando claro que no tenía ningún tipo de dojutsu superior o algo similar. Así la sensación que despedía el hombre no lo dejaba estar completamente emocionado, se había sentido bastante bien con el hecho de saber que podría llegar a ser sino tan fuerte como el hombre que tenía enfrente de él, sí ser bastante fuerte. Te enseñaré algo con lo cual podrás avanzar más rápido en tus entrenamientos, como has de suponer está basado en Fuinjutsu, dijo, e hizo silencio por unos segundos mientras miraba al chico. Al igual que tú cuando era niño, solo uno, casi 2 años más grande que tú, estaba interesado en mejorar rápido, tenía mis objetivos y esto cuidar a las personas que me importaban, a mi clan. De hecho, empecé a desarrollar el jutsu dado a alguien muy importante para mí, dijo el hombre recordando un poco de cuando era pequeño. Una parte de eso no le gustaba mucho, pero ¿qué se le iba a hacer? Las cosas se dieron, pero incluso entonces las cosas habían salido bastante bien. Como te dije, está basado en Fuinjutsu y por ello tendrá algunas cualidades bastante interesantes. Lo que te enseñaré es un jutsu para multiplicarte, un jutsu de clones en dado caso. Es muy resistente, y podrás entrenar con él tanto como quieras y continuar mejorando tus habilidades. Asimismo, también podrás usarlo para aprender cosas. Al deshacerlo podrás recibir toda la información que el clon tenía, así como su chakra. Lo llame clon de sangre, dijo el hombre, e hizo silencio por unos segundos. El pelirrojo pensó en decir algo al hombre de ojos azules, ya que le parecía un tanto extraño el nombre, pero se guardó su comentario, no quería tentar su suerte con su maestro. Y sí, él mismo no le iba a hacer nada, pero se quedó con su comentario de igual forma. Puede que sea un poco extraño, pero era un niño, además la forma en la cual se desaparece es justamente igual. Por eso no intente cambiarlo, dijo el pelirrojo de ojos azules mirando al chico de ojos rojos. Estos son los sellos de manos. Por el momento te servirán para aprender el jutsu, dijo a sabiendas que luego, si el chico era lo suficientemente bueno, si podría controlar su chakra correctamente, no iba a necesitar esto. Al terminar de realizar los sellos de manos dijo, antes de hacer el jutsu tendrás que ir a un río y dejar caer un poco de tu sangre en el mismo y solo después harás los sellos de manos, dijo, y viendo el chico asentir decidió continuar. En si el clon en realidad es de agua, su diferencia es por cómo se verá al desaparecer y se pensará lo contrario, y esto una razón más para no cambiarle el nombre. Este clon no es algo que dependa del agua, o al menos si estás en un lugar que no hay agua no tienes que preocuparte por el hecho de que te va a consumir mucho chakra hacerlo. No, el clon hasta cierto punto funciona como una invocación y por esto el uso de la sangre por la cual se obtiene una unión por mucho más cercana con el clon. Hay una segunda versión del clon con respecto al elemento y el elemento tierra. Al hacer lo que te dije antes ya podrás usar ambos al ya haber hecho lo primero.
A diferencia del clon de sangre, su capacidad para transmitir información mientras aún esté activo no está en él. La información se transmite al finalizar el jutsu, pero si cuenta con la capacidad de transmitir los resultados de los entrenamientos en lo referente a lo físico en un grado mucho más alto, dijo terminando su explicación sobre ese jutsu y el chico asintió. Entiendo, gracias, dijo el chico de ojos rojos aún nervioso con la mirada del hombre y casi con el interés de no ver el hombre más por un tiempo dijo. Bueno, iré a probarlo ahora, dijo y desapareció del lugar. El pelirrojo levantó una ceja antes de sonreír, ese chico. Pensó un tanto divertido. No muy diferente a como le hizo saber al hombre pensó en aprender el jutsu, usarlo. Sin embargo, antes tenía que terminar su entrenamiento y esto fue algo por lo cual se interesó en hacer en ese momento. Al terminar esperó que se le diera luz verde para marcharse y fue algo que se le dio y tomó camino muy rápidamente a donde se encontraba ese lugar en donde estaban realizando los ejercicios de control de chakra y en el mismo, realizó el procedimiento que se le había dicho antes de realizar los sellos de manos. Al hacer esto, unos sellos se expandieron en un radio de más de 3 metros a su alrededor antes de brillar y desaparecer como si nada hubiera pasado. Y así fue, nada pasó. No vio ningún clon por ningún lado y por un instante llegó a pensar que no funcionó, pero decidió pensar en la posibilidad que solo hizo el procedimiento correctamente y volvió a realizar los sellos de manos. Entonces, esta vez si el clon apareció enfrente de él, solo apareció. No hubo una nube de humo, una formación de agua que se levantara de la misma o saliera de la tierra en dado caso. No, simplemente apareció y si bien se le fue un tanto extraño que apareciera de esta forma, decidió no darle mucha importancia. Solo se sintió bien por el hecho que no tuvo que batallar bastante para que el jutsu fuera hecho correctamente. No, fue algo sencillo de hacer en esa oportunidad y a fin de saber cuán cierto era lo que dijo el hombre sobre el hecho que se transmitían los conocimientos que recopile, envió al clon con el resto del grupo con quien debería de terminar su entrenamiento y sus clases más que eso dado al hecho que había terminado con su entrenamiento físico. Él, por su parte decidió continuar con su entrenamiento. Tenía que ocuparse de comprobar cuán cierto eran las otras cosas dichas por el hombre y asimismo, empezó a trabajar a controlar su creciente y casi incontrolables reservas de chakra. Fin 25.